Nomás porque hay gente que me está escribiendo que en Facebook solo se escucha música y creo que YouTube también. Ya, ok. Bueno, ahí está. Bien, no se han perdido de mucho de lo que he dicho. Entonces, en la radio sí te están escuchando perfecto. Estructuralmente, no voy a entrar a la cuestión estructural, o sea, las leyes que ya tenemos y el instituto, el organismo garante que ya tenemos. Lo importante, al final de cuentas, es el aspecto del garantismo, de garantizar el derecho. Ok, ¿qué pasa? Hay una visión muy corta en decir desaparezco un organismo. ¿Por qué? Porque te estás yendo nada más con el derecho de acceso. Te estás olvidando de que el organismo también tutela los datos personales. ¿Quién va a tutelar? El presidente ha dicho, nosotros podemos hacerlo con la Secretaría de la Función Pública o quien tú quieras. Sí. ¿Y quién va a tutelar los datos personales? Esa es una. Dos, ¿quién va a obligar a los otros poderes? La función pública podría entrar quizá con el poder ejecutivo. ¿Quién va a tutelar al legislativo, al judicial, a los partidos políticos, a los sindicatos y sobre todo, muy importante, ¿quién va a regular a los particulares que también están obligados, cuando usan recursos públicos, a rendir cuentas? ¿Quién los va a obligar? Los medios de inconformidad, ¿quién va a resolver las quejas que haya, las controversias que te den? Ahorita los medios de inconformidad, tú tienes el recurso de revisión, recurso de inconformidad, ¿cómo se llama? La denuncia y un amparo, ¿sí? Si no tienes un organismo garante sobre todo esto, que regule las quejas, pues simple y sencillamente no van a existir, ¿no? Y va a ser juez y parte, lo cual simple y sencillamente te va a llevar a inconformidades no resueltas. Luego también el INAI ve la capacitación, la difusión, la promoción de los derechos, y todo esto te lleva a lo que tú me decías. ¿Qué puede pasar? Pues simple y sencillamente acabar con un esfuerzo que empezó hace 20 años y que ha ido avanzando, sí, y que no debería de avanzar. Y que, por cierto, porque el presidente dice verdades a medias, ¿no? Sí. Habla de que esos organismos se constituyeron con los gobiernos estos corruptos, neoliberales, conservadores, ya sabes, ¿no? Pero esto es una tendencia internacional que viene. Y mira, nomás antes de que empieces tu intervención, Rafael, nomás porque, y creo que aquí tú también puedes dar respuesta a esto, y bueno, Edgardo también, porque contradice un poco lo que ha dicho Edgardo. Es un comentario que es interesante. Debe de ser abogado. Quiere que me lo manda porque está muy articulado. Mira, dice, no pasaría nada. Es una simplada confundir un órgano con el derecho de acceso a la información. ¿Cómo confundir derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal con los fideicomisos, y cómo confundir la obligación del Estado de reparar daños en caso de emergencia con el FONDEM? Todos los organismos autónomos creados sobre las bases que se crearon las agendas administrativas sobre las agendas administrativas estadounidenses, si bien es cierto, modifican la estructura constitucional del principio de división de poderes, fueron creados de forma espuria, cooptados por los partidos y arrancándoles de raíz la autonomía que cacarean. Así fue, nadie lo puede negar. Y luego ya cierra, dice, y si no tienen autonomía, menos van a preservar el derecho fundamental que les da origen. Por ello, no implica nada la creación de un procedimiento burocrático especializado, y lo pone entre comillas, especializado en la materia de transparencia. El Estado ya, por disposición constitucional, obligado a ser transparente, y el Poder Judicial Federal lo puede obligar a eso, haya o no INAI o ISTAI o cualquiera de esas cosas. No sé qué opinas. Bueno, sí, para entrar a la respuesta, también es importante recordar a todo el auditorio que nos está escuchando cuáles son también los orígenes normativos de todo este tema. Hay que recordar que en la época de 1977, en el sexenio de uno de los presidentes también sumamente cuestionados, como es José López Portillo, ahí es donde se modifica el artículo 6º constitucional, donde se le agrega un apartado en el que se establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero hay que recordar que esto
inició desde una visión de prerrogativa para los partidos políticos. Y ya después se va abriendo paso todo esto, y es en la época de Vicente Fox, cuando, presionado también por cuestiones internacionales, se decide, o más que nada se obliga a que tenga bien estructurado este tema del acceso a la información, porque se veía como una forma de tener certeza en el desarrollo y gasto de los fondos públicos, ¿okay? Entonces, pero para la gente que todavía no le queda claro qué es este tema del INAI, hay que recordar que en un principio era IFAI. ¿Okay? Era un organismo que únicamente atendía cuestiones federales. Y en su momento, esta área del IFAI, pues se enfrentó constantes luchas o pugnas para poder obligar a esas dependencias que entregaran la información que les era requerida. Y ya en la reforma del 2014 se abren todos esos espacios, porque también otro de los aspectos que es bien importante y cómo ha ido avanzando todo esto, hay que recordar que en Sonora se inicia el tema de transparencia con dos autoridades, uno que era el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, el famoso, no sé si lo recuerdan algunos los reescuchas, Edgardo, TETI, pues, ¿no? El TETI. Y el otro era el Instituto de Transparencia, que inició siendo una dependencia del Poder Legislativo. Era inconstitucional, ¿no? Por el lado del Instituto Estatal Electoral, porque no estaba especializado para... entonces... Debe de ser una institución pero ¿por qué surge? Especializada. Sí, claro, pero ¿a quién se le ocurrió? Pues, sí, ¿a quién se le ocurre decir que debe de ser un organismo especializado? Hay una entidad federativa, creo que fue Querétaro, que eliminó su Instituto de Transparencia y le pasó la atribución al organismo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, en esa entidad federativa, era Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Transparencia. Interpone una controversia constitucional y ahí es más o menos el caminito, de una manera general, como la Corte, al final de cuentas, dice que tiene que ser un organismo especializado, el que atiende el tema de transparencia y acceso a la información. Siendo un derecho humano, el acceso a la información, bueno, digo, yo no soy abogado, por supuesto, pues, pero no se me hace descabellado también, ¿no? Que estuviera dentro de las atribuciones de las comisiones de derechos humanos. Donde entran las coincidencias en lo que acaba de exponer Edgardo, de cómo se va manejando este tema de los derechos humanos, y coincido con Edgardo, del tema de la progresividad es fundamental en este aspecto. Sí, por progresividad. O sea, vamos, y un ejemplo muy claro, pues como veíamos ahorita el tema de los 15 días hábiles, el tema, para ejemplificarlo a la gente que nos está escuchando, ¿qué significa este tema de la progresividad? Que si, por ejemplo, ya a nivel de la ley general hay un tope de 20 días hábiles para responder a una solicitud, el Estado de Sonora no puede decir yo quiero 25, para ponerlo de una manera muy general. Pues, o sea, no te puedes ir para atrás, pues todo lo que sea mejorar. Todo lo que sea. Por eso esa iniciativa del presidente pues puede ir en contra de la progresividad, ¿no? Exactamente. Y en ese tema de aquí nomás, paréntesis, Rafa. O que vamos a suponer que a final de cuentas convence de la oposición o como dice Edgardo, si para cuando voten en las elecciones consigue las 2/3 partes Morena y bueno, a final de cuentas elimina al INAI, podría venir una controversia inconstitucional ahí. Deja tú eso. Por la progresividad de... O sea, eso pudiera ser en un escenario, pero otro también, que es el tema de las coincidencias. Hay que recordar que específicamente el capítulo 27 del TECMEC establece explícitamente que los 3 estados firmantes se comprometen a promover la transparencia, el acceso a la información, el buen gobierno, la integridad de funcionarios, el Estado de Derecho y también eliminar el cohecho y la corrupción nacional e internacional. Entonces, no solamente lo que puede pasar o cómo se pueden integrar diferentes fuerzas para tratar, o si no de dispersar o de disuadir, para tratar de evitar que esto se realice. No ha de extrañarse que en unos meses o en un tiempo más empiecen las reacciones a nivel internacional. ¿Okay? Porque esto, lo del TEMEC, pues es un documento jurídicamente válido, y las partes van a decir, espérate, pues ¿qué pasó? O sea, firmamos que era un compromiso el que teníamos que atender este tema. Entonces, sumado a lo que puede suceder en el país, las reacciones a nivel internacional también pueden ser muy interesantes, ¿no?
¿Qué pasaría? Bueno, ¿tienes algún comentario sobre esto o lo que no? De lo que dice la persona que dice no pasa nada, pues yo también te diría no pasa nada, pero sí pasa, sería retroceder a... ¿Va en contra de la progresividad? Una, dos, lo que te ejemplificaba de los medios de inconformidad, las quejas. Si tú tienes 4 medios, 4 formas de inconformarte porque no te dan la información ahorita, pues vas a pasar a tener una nada más, que va a ser la Suprema Corte, amparándote ante ella, con todas las complicaciones que te implica un amparo, contra la facilidad, entre comillas, de un recurso de revisión o un recurso de inconformidad, que sí es cierto, dice son 40 días hábiles, bueno, pues sí, pero es mejor que buscar las otras maneras. Esa es una, sí pasa. Dos, lo que dice Rafael es fundamental. No solo vas a desaparecer porque se te antojó. ¿Qué implica? Una, cambia la Constitución y di que el derecho de acceso no es ni humano, ni es importante, ni es nada. Desaparece. Dos, los tratados internacionales, que no son uno ni dos, está, como te decía, el TECMEC, está el de datos personales, que es el convenio 108, le llaman, no recuerdo cómo se llama, es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Está otro que tiene que ver con la obligación de dar información sobre el medio ambiente. Hay varios. Entonces no es un solo tratado el que te obliga no solo a tener el derecho, sino a tener un organismo que lo garantice. Ahora, dentro de eso, no podemos negar que el INAI se ha ganado, en cierta forma, no sé cómo lo veas tú, Rafael, la animadversión o el que no sea tan querido, pues, el organismo. ¿Por qué? Porque los mismos que están ahí, como todos los organismos... De los políticos, dirás, ¿no? Sí, no, y de la gente. ¿Quién se acuerda del INAI? La verdad. Ahora que el presidente lo trae ahora que lo trae o cuando lo necesitas, ¿sí? Cuando necesitas información o recurrir o lo que sea. Pero de ahí en fuera, el INAI, como todos los organismos autónomos, se convirtió en una casta dorada. Sí. Eso sí, una casta dorada. Ahí sí tiene razón, ¿no, presidente? Eso es verdad. Y ahí sumando, por ejemplo... Ya ha sido incapaz también de comunicar y al público el INAI. Mira. O sea, para promover lo más, el uso, pues, el que solicite esa información a los ciudadanos de a pie. En ese punto, coincidiendo que es una de las cosas que a mí en lo particular no me gustó y muchas veces no interesa la opinión particular de... Échala. Pero sí estuvo muy, por llamarlo de una manera suave, muy feo el hecho de que hayan agarrado a los exconsejeros utilizando las tarjetas, por ejemplo. En un table, cabrón. En un table. Sí, pues. Es completamente reprobable, pues, ¿no? Pero no por eso lo vas a eliminar. No, definitivamente. Definitivamente. Pero como estamos hablando de una institución que se puede mejorar, pero desaparecer ya porque si a esas vamos, pues estaríamos en un gobierno entonces anárquico, o sea, habría anarquía porque todas las pinches dependencias tendrías que eliminarlas, todas las secretarías, como pero sobre todo los autónomos, que sean autárquicos, no se mandan solos, pero aún así tienen el manejo con mucha autonomía. Ahorita que mencionabas lo de las tarjetas, el haber contratado a 2 excomisionados, que se les acabó el periodo, y luego contratarlos como secretarios. ¿Cuál era la diferencia? Creo que el sueldo de la diferencia eran 9,000 pesos, ¿no? En cuestión nominal. Pero te digo, sí se ha convertido en una casta dorada. Te pongo un ejemplo en local, tú debes de acordarte, cuando el ISTAI era Instituto de Transparencia Informativa, ITIES, había vocales. Entonces, sí tenían autonomía de gestión. Sí, de gestión y operativa, no la autonomía constitucional, o sea, eran parte del Congreso. El sueldo de un vocal era de 40,000 pesos. ¿Sí? Al menos fue cuando yo conocí al ITIES, ¿no? Era de 40,000 pesos. Ahorita debe de andar en los 70, 80, más los beneficios que se tenían, que sobrepasaba los 100,000 pesos. Y que digo que no tiene nada de malo, ¿no? Pues, mientras los desquites y sea productivo, no hay problema. Pero se presta a que cuando el presidente dice, no, es que se gasta mucho dinero y todo, la gente que no tiene idea de ese nivel de sueldos diga, pues sí es cierto, desaparezcanlos, ¿no? Sin tomar en cuenta que es mucho mejor tener a alguien que te garantice un derecho humano
a no tenerlo. Sí. ¿Cuestan? Sí, sí cuestan. Dicen acá, se ha propuesto a la Auditoría Superior de la Federación, que también es autónoma, sí, también, y luego a la Suprema Corte, por ahí alguna vez dijo el presidente. Creo yo que por todos esos antecedentes que tanto Edgardo como tu servidor hemos estado comentando, sería algo... primero que nada, jurídicamente lo veo aberrante. Deja tú aberrante, pues, ¿no? Porque, sí, como te digo, puede haber las consecuencias internacionales, pues, ¿no? Que aparte de las locales, pues, ¿no? Sería contravenir alguna de las normatividades generales, como la Constitución, como la Ley General de Transparencia, como la Ley General de Protección de Datos Personales, pero aquí lo que tenemos, creo yo, que tenemos que ver es cómo se puede mejorar este tema. Así es. No eliminarlo. No ir cortando o no ir dando marcha atrás, pasos hacia atrás en el tema de los derechos humanos, porque el acceso a la información tiene el mismo nivel, la misma jerarquía que el derecho a la vida, pues vamos a ponerlo así de esa manera, pues no, porque hay que recordar que otro de los principios es la interdependencia entre los derechos humanos, pues no, no hay ni uno que sea más ni uno que sea menos, todos son importantes para el desarrollo de la persona. Pues, ¿no? Oye, dicen que si puse un espejo ahí, ¿cómo chingan? Con eso no, la vez pasada que viniste lo mismo. Por el mismo peinado, pues. No, pues es que pegan el charolazo los dos, sí, pues, y el otro, ¿no? Dice, Aarón, por favor, expliquen eso de la progresividad. Hablan como entre ustedes como si todo supieran. Es cierto, sí, es cierto. Bueno, sí, lo de la progresividad. La progresividad es tan sencilla como progresivo. No, pues, creo que ese es una que traté de explicarlo, ejemplificarlo, de que no puede, por ejemplo, vamos, ahí va un ejemplo de progresividad. Si ya en la ley general se eliminó que firmaras la solicitud de acceso a la información, que te identificaras, que justificaras el hecho de qué vas a hacer con la información, cualquier entidad federativa no puede llegar y decir, ¿sabes qué? Ahora aquí en mi estado vamos a pedir la credencial del elector, vamos a pedir que me firmes la solicitud y vamos a pedir que me justifiques para qué quieres. Eso sería ir de una manera muy general, pues, ¿no? De una manera muy general. El principio de progresividad los derechos humanos es progresar. Sí, exacto. Todo lo que vaya para adelante. Todo lo que va, exactamente, para mejorar, no para atrás. Como decías ahorita, Rafa, Sonora ya tenía 15 días hábiles como plazo para contestar una solicitud. Okay, ¿no? Cambian la ley general. O sea, entra la ley general y ponen 20 días. Entonces, a nivel federal, las dependencias del gobierno federal y muchos estados tienen 20 días de plazo para contestar. Sonora se tuvo con los 15. ¿Por qué? Porque ya los habías ganado. Sí. Entonces no te ibas a ir para atrás con 20. Okay. Entonces, progresivo hubiera sido... Ponle 10 ahora en lugar de 15, ¿no? Entonces tienes que ir avanzando, mejorando. Ahí está, ya para que quede bien, para que queden satisfechos aquí los escuchas pero bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. No, al contrario. Higuera, Edgar Carrillo, ya se nos vino el tiempo y hay que salir rapidito, porque hablando de progresividad y esas chingaderas, si no salimos a tiempo y no pasa el spot de línea a tiempo, aguas, ahí sí, viene. Y como siempre lo he dicho, están más cabrones que el SAT ahí sí no te escapas. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.